El arquitecto Gustavo Wendorf Montenegro va a tener a cargo la ponencia Crecimiento de la población y la ciudad. El arquitecto Gustavo Wendorf Montenegro, graduado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería, docente en el taller de diseño y en la disciplina de Historia de la Arquitectura en la UNI desde 1965 y la Universidad Ricardo Palma desde 1970. Ha realizado estudios de maestría en docencia superior en la Universidad Ricardo Palma. Ha realizado también estudios de perfeccionamiento en Italia y España desde 1972 a 1975. Es autor de numerosos artículos sobre nuestra realidad arquitectónica y del libro próximo a publicarse, La crítica arquitectónica en Lima. En la actualidad, tiene a su cargo los cursos de Historia Crítica 1 e Historia y Crítica 4. Démosle un fuerte aplauso y bienvenida al doctor Gustavo Wendorf Montenegro. El estadístico del Perú, en la persona de su decano nacional y de su decana regional, por esta oportunidad que me han dado para referirme un poco al problema del crecimiento poblacional y su impacto en la ciudad. Como verán en este cuadrito, según los datos que yo manejo, desde el siglo I de la era cristiana, la población del mundo era de 200 millones. Y el mundo tuvo que esperar 17 siglos para que llegara a 1.000 millones. En 1700 años creció en 800 millones. Pero como verán ahí, los periodos se van acortando. Solamente 130 años para llegar a los 2.000, después 30 años para llegar a los 3.000, y así hasta que llegamos a los 7.000, que se cumplen, según las informaciones que manejo, se han cumplido en el año 2011. Esto todos lo sabemos, hay un crecimiento poblacional importante en el mundo lo importante, más quizás que los números, los fríos números o las frías estadísticas, es cómo este crecimiento poblacional ha cambiado el mundo en que vivimos. Podrán ver ahí que entre los 2.000 millones de habitantes y los 7.000, un producto cultural como es el vestido femenino prácticamente no ha cambiado nada. Conceptualmente es el mismo. Lo que ha cambiado son detalles, un poco de la moda, pero entre los 200 millones y los 800 y los 1.000 millones sí hay un cambio conceptual del vestido, igual de los 1.000 millones a los 2.000. Esto nos muestra que el crecimiento, que el aumento poblacional, de lo que todos sabemos, se ha acelerado y ahora tenemos 7.000 millones en estas 4 edades de la vida: la niñez, la juventud, la adultez y la vejez. Pero somos 7.000 millones y esto ha cambiado el mundo. El mundo es lo que es actualmente porque es un mundo de 7.000 millones. Si fuéramos solamente 3.000 millones, tendríamos un mundo diferente. Ahora, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Puedes poner el segundo? ¿Por qué ha habido este cambio brusco de la curva de crecimiento? Según los estudios que han hecho muchas personas, hay 3 factores importantes. No digo que los 3 sean igualmente importantes, pero sí son factores importantes. Primero, el desarrollo de la medicina. A partir del siglo XVI, prácticamente se inicia el ciclo de la medicina moderna, aquella que va a estudiar la anatomía en base al estudio de los cadáveres. Esto permitió conocer muy mejor el funcionamiento del organismo y poder crear tratamientos y remedios para combatir las enfermedades.
todos sabemos que muchas enfermedades han desaparecido del mundo, ¿no? Entonces esto, menos gente se moría, lógicamente llevaba a un crecimiento poblacional. Otro aspecto importante es, por ejemplo, el adelanto en todo lo que tiene que ver con la higiene, tanto ambiental como personal, ¿no? Esto que nos parece ahora tan común de eliminar las aguas servidas a través de tuberías enterradas subterráneamente no ha sido toda la vida, no ha existido siempre. Es un producto relativamente nuevo. Entonces antes eran acequias abiertas que corrían por el medio de las calles, por lo tanto focos de contaminación y de enfermedades. La técnica para fabricar jabones se perfeccionó enormemente en el siglo XVII y esto originó que el aseo personal tuviera un cambio también cualitativo. Y otro factor que también tiene que ver es que las viviendas comenzaron a ser más habitables, mejor ventiladas, mejor iluminadas, un poco más amplias, más adecuadas a la vida de las personas. Entonces, si estos factores han influido en este crecimiento poblacional, y nosotros sabemos que estos factores van a seguir progresando, la medicina va a seguir progresando, por supuesto, porque ya en el siglo XX se ha creado pues, el trasplante de órganos, y en el futuro se crearán otros factores, las técnicas y los productos para el aseo se perfeccionarán, las viviendas mejor construidas servirán a muchas mayores personas. Esto nos dice que no podemos tener mucha esperanza de que este crecimiento poblacional se detenga. Ahora, este crecimiento poblacional, si bien ha cambiado al mundo, ha cambiado mucho más a la ciudad. La ciudad, ese producto cultural que surge hace más o menos 10.000 años y que desde su surgimiento se convierte en el ámbito en el cual se van a dar dos más grandes adelantos de la humanidad. Todos los grandes cambios de la humanidad se dan ya en la ciudad. Y en el mundo moderno tenemos un mundo totalmente urbanizado, ¿no? ¿Puedes poner la tercera? Ahí podrán ver que hasta el siglo XVIII la ciudad, lo que se llamaba la ciudad cristiana o la ciudad medieval, eran pequeños núcleos de población que llegaban a los 5.000, 6.000 habitantes y que eran perfectamente utilizables con el caballo o con el peatón, ¿no? Esos pequeños núcleos que existían casi en todas las sociedades mundiales comenzaron a cambiar con el inicio de la revolución industrial. Las ciudades crecieron, se desarrollaron, pero ya no era suficiente el caballo y el peatón para usarlas, para recorrerlas. Se tuvo que crear nuevas medios de transporte, como el ferrocarril, ¿no? El siglo XIX contempla ese desarrollo de las ciudades bajo este criterio. Y el siglo XX tiene la aparición de la metrópoli, ese núcleo urbano enorme que ya no es posible usarlo si no disponemos de un sistema organizado de transporte rápido y masivo, ¿no? Entonces, cada ciudad ha tenido su escala de transporte y los personajes que aparecen abajo, que son Newton en el siglo XVIII, Darwin en el siglo XIX, en el siglo XX, pudieron aportar lo que aportaron porque precisamente vivían en esas ciudades que les permitía desarrollar sus teorías de acuerdo y permitir el avance de la ciencia. Este crecimiento de la ciudad comienza no se detuvo, fue bastante tiempo. Y pongo el millón de habitantes porque la experiencia ha demostrado que cuando una ciudad pasa esa población, sus problemas cambian no solamente cuantitativamente, sino cualitativamente. Y por lo tanto las soluciones también tienen que cambiar en este sentido. La ciudad millonaria es una ciudad propia del siglo XX. Como ven ahí, todos los continentes tienen
están representados en esta ciudad. Asia, el mayor, con casi más del 50% del total de ciudades millonarias. Solamente China tiene más de 80 ciudades que pasan del millón de habitantes. También está Norteamérica, Europa, Norteamérica donde estamos primero nosotros, Norteamérica con Europa con 72, África, el continente donde persisten muchos de los males que ya han sido solucionados en otros continentes, también tiene enormes ciudades, una enorme cantidad de ciudades. Y Oceanía, el continente que últimamente se ha poblado en el mundo, tiene más ciudades que las que tenía el mundo en su totalidad al iniciarse el siglo XX. Esto es una muestra de que la ciudad es el ámbito que más está afectado por este crecimiento de la población. Tenemos una ciudad más grande, dispone de mejores servicios, puede ofrecer mejores oportunidades de trabajo, todo, pero también tiene sus problemas. Las enormes distancias caminables, ya no por el peatón, sino por el automóvil, la contaminación ambiental, los barrios que se extienden casi hasta el infinito, barrios igualitos de casas que se repiten hasta la sociedad, han cobrado su precio. Los estudiosos de este problema consideran que el mayor de esos es el sentido de soledad que tiene el hombre moderno. Vive en una ciudad rodeado de miles de personas, pero cada uno se siente casi solo. Esta sentida de anonimato que tiene el individuo en el mundo moderno ha sido uno de los factores que, según los estudiosos, más ha afectado. Y además los otros aspectos antisociales o negativos que surgen con este elemento poblacional. Tenemos ahí la delincuencia, todos sabemos que cuando crecen las ciudades, crece también la delincuencia. Tenemos las enfermedades, sobre todo las enfermedades broncopulmonares, por la contaminación, los problemas, la prostitución, la droga, a grandes ciudades, grandes problemas. Eso lo sabemos perfectamente, ¿no? Algunas sociedades han logrado menguar estos problemas. Lo han logrado con un magnífico sistema educativo que, como bien sabemos, está asociado siempre a un alto nivel de vida. Las sociedades que han tenido mayor desarrollo y mayor nivel de vida han logrado tener también buenos sistemas educativos que han permitido que los males de la ciudad moderna se menguen en algo. También los países que tienen una legislación adecuada a sus problemas reales también han permitido controlar estos problemas, estas situaciones antisociales. Y por último, los países que tienen una justicia justa. Esto que parece una redundancia es cierto. No toda la justicia es justa. Hay sociedades que tienen una justicia injusta. Los países que han tenido, por su tradición, por su desarrollo, por su educación, tener un sistema de justicia justo, son los que más han podido controlar estos problemas de la ciudad. Pero, pese a todo, la ciudad moderna tiene sus críticos. Los sociólogos, como el doctor Reyes, son los primeros que critican a la ciudad. Pero sus críticas fundamentadas, reales y ciertas, no ofrecen alternativas. Nadie está en condiciones de ver cómo se puede detener esto. La segunda mitad del siglo XX permitió la aparición de un nuevo fenómeno. La megaciudad. Aquella ciudad que ya no solamente tiene 1 millón de habitantes, sino que pasa de los 10 millones de habitantes. Y como ven ahí, ninguna etnia, ninguna raza de las que existen en el mundo se ha librado de tener estas ciudades. Ahí aparece Calcuta en la India, con cerca de 20 millones, el Cairo, que es una ciudad árabe,
donde, como bien sabemos, persisten muchos problemas, incluso la situación de la mujer está bastante criticada, también está presente en esta mega ciudad. Europa y Estados Unidos, donde surgió este fenómeno, también están representados. Inicialmente era un problema típico de la raza blanca, ahora es de todos los países. Nosotros, que somos generalmente la mezcla entre las poblaciones nativas y poblaciones migrantes de otros continentes, también estamos representados. Ahí aparece Sao Paulo, pero también la Ciudad de México es una mega ciudad. El continente africano, nuevamente lo mencionamos como el que arrastra todavía mayores problemas, también la ciudad de Lagos tiene casi 20 millones de habitantes. Y China no se podía quedar atrás, el país más poblado del mundo también. Entonces, como diría José María Queras, todas las razas están presentes. Nadie se salva de este, no sé si es un honor o si es un riesgo el tener esta mega ciudad. Lima está a punto de llegar a los 10 millones y entrar a este club de las grandes ciudades. Y eso repercutirá en la vida de todos sus habitantes. ¿Qué hacer con esto? En el siglo XX comenzó la teoría de crear ciudades expresamente diseñadas para, de esta manera, evitar los males de las ciudades que habían crecido de manera un poco arbitraria, ¿no? El arquitecto suizo-francés Le Corbusier es uno de los que más se preocupó de este problema y en los años 20 del siglo pasado propuso lo que él llamaba la ciudad radiante. En el fondo, lo que Le Corbusier siempre propuso es que la población se concentrara en edificios en altura. De esta manera quedaría área libre para la recreación y la presencia de la vegetación entre las ciudades, y que con ese trazado diagonal que él propuso con su mentalidad de relojero suizo, pensaba que las ciudades podían crecer ordenadamente. En los años 50, la India le ofreció a Le Corbusier la oportunidad de llevar a la práctica sus ideas, encargando del diseño de la ciudad de Chandigarh, la capital del estado del Punjab. Le Corbusier hizo esa propuesta utilizando su sistema de las grandes manzanas, donde la población se concentrara en edificios en altura. Y luego una zona cívica donde estaban los edificios gubernamentales. Pero ya antes de Le Corbusier había comenzado esto. Por ejemplo, antes de terminar en 1800, la ciudad de La Plata, en Argentina, se creó exprofesamente. También a partir de un diseño que partía de una plaza que está en el centro, de la cual salían estas avenidas en sentido diagonal y que permitían un crecimiento concéntrico y en cierta manera ordenado. O Canberra, la capital de Australia, que también se originaba en un centro, en este caso un centro administrativo ocupado por el Parlamento, y que debía tener un crecimiento ordenado, puesto que todo se planificaba desde el comienzo. Uno de los factores que los creadores de esas nuevas ciudades siempre defendieron es que estas ciudades debían crearse para una determinada población limitada. O sea, se ponía un tope poblacional. Un tope poblacional para las ciudades que la realidad demostraba en todos los casos que era ilusorio. Las ciudades siempre crecían más allá de lo que sus creadores habían pensado, y por lo tanto, si bien estas ciudades creadas ex profeso para una determinada población mejoraron las condiciones, las ciudades han crecido lógicamente, pero mantienen hasta cierto punto su estructura originaria y cierto orden y cierto sentido se conserva del trazado original. En la década del 60 del siglo pasado asistimos a dos hechos importantes.
ese año se inauguró Brasilia, la capital del Brasil, la nueva capital del Brasil, que había sido creada por discípulos de Le Corbusier, gente que había sido formada por ese arquitecto y que tenían las ideas del control de la población de manera absoluta. Como podrán ver en el plano que figura ahí, Brasilia se creó en base a dos ejes. Un eje que cruza la ciudad hasta esa península donde queda sobre el lago, que es el eje administrativo, donde están los principales edificios representativos de Brasil, o de la ciudad, perdón, y está cruzado por ese brazo que está en cierta manera doblado, curvado, que es el eje de vivienda, dentro del esquema que había creado el Corbusier de las supermanzanas, donde había pues una población concentrada en edificios en altura y grandes áreas de área verde de recreación. Estas supermanzanas tenían también un determinado nivel de servicios escolares, incluso de servicios escolares de nivel inicial, bancarios, comerciales, y de manera que los habitantes no tuvieran que salir necesariamente de la manzana para poder realizar sus actividades normales, ¿no? Brasilia fue creada para 1 millón de habitantes y ahora tiene 4. Pero el esquema ha permitido que la ciudad crezca de una manera organizada. El eje de la vivienda está recorrido por un ferrocarril subterráneo que luego se ha prolongado a ambos lados y ahí han surgido ciudades satélites que han absorbido el crecimiento poblacional de la ciudad. Brasilia fue creada para el automóvil. Es una de las ciudades que desconocen casi absolutamente el problema de las congestiones de tránsito. Y Brasilia también es conocido por sus principales edificios, porque fueron diseñados por el arquitecto Stanley, y es uno de los se hicieron famosos como el Congreso que aparece ahí, o los ministerios que aparecen a la izquierda, o la catedral que aparece. Brasilia ha sido una buena solución, ha sido una solución interesante, pero Brasilia es con toda seguridad la última ciudad del siglo XX. La última ciudad creada expresamente para el automóvil. En los años 60, en la misma época que se inauguraba Brasilia, asistimos a otra experiencia importante. El municipio de Tokio le encargó al arquitecto Kenzo Tange que estudiara un plan para la expansión de la ciudad. Y Tange, en vez de buscar espacios exteriores a la ciudad que no existen porque Japón es un país muy poblado, superpoblado, propuso una idea innovadora y revolucionaria: urbanizar la bahía de Tokio. Ahí tenemos en el extremo lo que es la bahía de Tokio actualmente, y la propuesta del arquitecto cruzarla por ese eje de servicios que a su vez está cruzado por otros ejes perpendiculares donde se encuentra la vivienda. Con la tecnología existente en 1960, la propuesta de Tange no era una utopía, era realizable. Los sistemas constructivos que pudieran permitir construir a través de pilotes encima de la bahía eran perfectamente utilizables y han sido utilizados. Aunque no está realizado el plan de Tange, es con toda seguridad la primera ciudad del siglo XXI. Esta posibilidad de transformar la naturaleza, de transformar la geografía, va a ser con toda seguridad uno de los caminos que las ciudades tendrán que embarcarse para poder absorber su crecimiento poblacional. Todavía no se ha hecho, pero con toda seguridad que se va a hacer el plan de Tokio. Si esto no se ha realizado aún, si esta ciudad todavía no ha sido construida,
es en parte porque las ciudades disponen todavía de un recurso que pueden explotar. La altura. Cuando se produjo el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York hace casi 10 años, hace más de 10 años, muchos pensaron, yo entre ellos, de que la era del rascacielos había terminado. Que los riesgos que ofrecía esta construcción sin altura eran mayores que las ventajas que ofrecía la población. Sin embargo, no ha sido así. Los planes para hacer edificios cada vez más altos siguen en proceso y ya hay planificados edificios altos para Chicago, para Nueva York, para Moscú, para casi todas las ciudades del mundo. Ahí tenemos la primera, que es la Torre del Milenio en Tokio, todavía en proceso de construcción, la Torre de Taipei en el centro y la Torre de Dubái que tenemos ahora. Cada una sobrepasa, sobre todo la última, sobrepasa los 500 metros de altura. El problema no es solamente la altura que se puede hacer, la técnica podrá solucionar. Pero las personas que habitan y habitarán en el futuro esas torres tendrán que modificar su forma de vida y tendrán que modificar muchas de las cosas que tenemos. Me confieso incapaz de vivir en el piso 130 de un edificio. No podría estar tranquilo. Pero hay gente que va a tener que hacer eso. Ante una contingencia, el salir de esa altura ya no es una opción válida. No es una opción válida. Entonces, la técnica ha hecho que se creen bolsones o en las diferentes alturas del edificio ambientes en los cuales la gente se pueda refugiar, ambientes supuestamente seguros, donde puedan permanecer muchas horas, incluso días, hasta que sean rescatados. Como ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad, cuando se cambia radicalmente alguna de estas formas de vivir, influye en las personas, nos va a afectar necesariamente. Pero la altura también pondrá su límite, ya sea tecnológicamente o ya sea financieramente. Llegará un momento que dirán hasta acá nomás, y ya no podrá seguirse construyendo más altura. ¿Qué alternativas quedan? Nuevos hábitats, nuevos ambientes que nunca hemos usado para la vivienda. Por ejemplo, las cavernas. Ya se están haciendo experimentos para estudiar los efectos que tiene el organismo humano si permanece mucho tiempo en estos ámbitos alejados de la luz del sol. Los investigadores han encontrado que los animales, generalmente insectos o animales pequeños, que han hecho de estas cuevas su hábitat permanente, la evolución nos ha llevado a que pierdan los ojos. Como no hay luz, los ojos ya no son necesarios. Han desarrollado, en cambio, elementos táctiles que les permiten ubicarse en el sitio donde viven. ¿Será ese el futuro de los humanos que habiten en la Tierra? Probablemente no, porque serán cavernas no como las que usaban los hombres en el Paleolítico, sino cavernas humanizadas, con sistemas de ventilación, con sistemas de iluminación que permitirán que la vida. Pero el estar lejos de la luz solar durante mucho tiempo cobrará ese precio. La evolución hará que esas personas tengan ciertas características que no tenemos nosotros. La parte, fondos marinos. Esta foto que vemos ahí no es una foto real. Ese edificio está construido, es un hotel construido bajo el mar, lo que nos indica que la tecnología para vivir bajo el mar ya existe. Pero para vivir poco tiempo, ciertos momentos, un hotel, uno va de vacaciones, vive 2 días ahí. Pero
pronto tendrán que convertirse en hábitats permanentes si la población sigue creciendo y no hay manera de alojarla tal como vivimos. También los que vivan ahí tendrán que sufrir las consecuencias. Y por último tenemos el espacio. Sabemos que ya esas estaciones existen en el mundo. Hay estaciones en las cuales los investigadores y los astronautas viajan allá y se quedan largos periodos, a veces hasta más de un año. Entonces ya también hay la tecnología para vivir en el espacio. Uno de los aspectos que más investigan los científicos que viajan a estas estaciones espaciales es cómo se puede crear una agricultura en esas condiciones. Porque si en el futuro esta opción se convierte en una realidad, la gente que viva ahí tiene que producir sus propios alimentos. No pueden depender de la tierra, tienen que ser autosuficientes. Y eso significa que tienen que crear sus alimentos. ¿Cómo serán los hombres del futuro? Ahí ponemos una lista, no sabemos si esto será así, pero de alguna manera afectará a la vida. Pero probablemente serán opciones que la humanidad tendrá que tomar si es que llega el momento de que ya no hay posibilidad de vivir en la Tierra. Los artistas, los arquitectos, los urbanistas constantemente nos presentan opciones de lo que será la ciudad del futuro, porque la ciudad tendrá que seguir evolucionando y tendrá que seguir cambiando. Ahí tienen ustedes una isla, una gigantesca isla flotante que es prácticamente una ciudad, o esta pirámide que aparece abajo que también contiene la población de una ciudad. Sabemos que la ciudad va a cambiar, sabemos que la ciudad va a evolucionar. Lo que no sabemos es cómo va a ser la ciudad del futuro. Pero ciertas cosas sí ya las prevemos y ya las podemos considerar como casi seguras. La ciudad del futuro le dirá alto al automóvil como medio de transporte, al automóvil individual. Ya hay sociedades actuales donde están buscando colocar altos impuestos a estos benditos 4x4. ¿Por qué? Porque consumen mucha gasolina, contaminan, ocupan mucho espacio en las pistas y a veces para llevar una sola persona. La ciudad del futuro será casi con toda seguridad el fin de la era del automóvil. Y el privilegiar los sistemas de transporte colectivo para poder movilizar a la población. No habrá espacio para que cada uno pueda darse el lujo de tener un automóvil. Otro aspecto que podrá cambiar con toda seguridad en la ciudad del futuro es que el espacio individual, la casa individual, va a perder importancia con respecto al espacio público, al espacio para el uso de todas las personas. Actualmente, como ustedes saben, en muchas ciudades ya la vivienda se usa solamente para dormir. Y eso se va a ir acrecentando en la ciudad del futuro. La casa perderá un poco de importancia en beneficio de los espacios públicos, los espacios en los cuales va a ser usado por toda la colectividad. Y estos espacios públicos son necesarios también por otro aspecto que ya se sabe que tendrá la sociedad del futuro: el tiempo libre. Se sabe que la tecnología permitirá en el futuro que las tradicionales 8 horas de trabajo se reduzcan y los 5 días semanales de trabajo también se reduzcan. Y eso creará, aunque parezca con todo lo positivo que pueda tener, crea un problema. ¿Qué van a hacer la gente en su tiempo libre? El tiempo que no lo dedica a trabajar, ¿a qué se va a dedicar? Esto permitirá que surjan actitudes antisociales. No sé. Por eso
Las ciudades del futuro prevén grandes espacios para la actividad colectiva, educativa, recreativa, de todo aspecto, museos, centros educativos que permitan que la gente que ya no tiene que trabajar tanto tiempo pueda utilizar ese tiempo libre. No sabemos cómo será la ciudad del futuro, si será así o de otra manera. Pero estas vistas que tenemos acá nos muestran la visión optimista del futuro. La inteligencia humana, la tecnología, permitirán crear estos ámbitos, estos ambientes bonitos, agradables o no, pero al fin de cuentas esta es la visión positiva. Pero hay también visiones negativas. Hace 80 años, más de 80 años, el escritor inglés Aldous Huxley, en su novela Un mundo feliz, imaginó que en el futuro, para sobrevivir, la sociedad humana tendría que llegar a producir seres que estuvieran desde el momento de nacer ya decididos a qué actividad se van a hacer, prediseñados. No seres humanos, pero no concebidos a la forma que tenemos actualmente, sino diseñados en cierta manera y fabricados. Habría personas que nacieran para ser filósofos, para ser artistas, para ser escritores, pero también algunos para ser barredores, para ser carpinteros. De esta manera, como las personas habían nacido predispuestas a eso y se dedicaban a eso, no cabría la infelicidad. Por eso, con cierta ironía, él llamó a su novela Un mundo feliz. ¿Y quién manejaba todo esto? Un control central que decidía quiénes debían nacer para tal o cual función. Como siempre, esta novela es una utopía. Cuando Aldous Huxley escribió esa novela en 1932, la idea de crear estos autómatas humanos era producto de la imaginación de un escritor, era una utopía. Hoy día sabemos que con la manipulación genética esto es posible. Ya no es una utopía, sino es posible que podamos llegar a eso. ¿Será este el futuro de la humanidad? Algunas otras mentes, no sé si llamarlas febriles o prácticas, dicen que la tecnología y el avance de la tecnología y la cibernética podrá permitir que en el futuro fabriquemos robots humanos. No solamente con apariencia humana, sino robots masculinos y femeninos, que podrían interactuar de la misma manera como ahora interactuamos las parejas, incluso contemplando los aspectos emotivos y sensoriales, con una sola objeción: no podrían procrear, y eso garantizaría que la población no crecería. ¿Será esto también el futuro de la humanidad? Tampoco lo sabemos. O si no, la tercera opción terrible es que quienes sostienen que una guerra nuclear podría, en un tiempo relativamente poco, 8 meses, un año, acabar con 1.000 millones o 2.000 millones de personas. Y esto sería, en cierta manera, una solución al problema demográfico. Para nuestra mentalidad, lo noto por la sonrisa, estas tres opciones nos parecen terribles. Pero no sabemos si en el futuro no solamente hayan perdido ese carácter catastrófico y sean considerados no solamente posibles, sino hasta morales. Nuestro único consuelo es que ya no estaremos acá para nada. Por eso, en este día que el mundo dedica a la población, yo quiero terminar optimistamente. Yo creo que la inteligencia humana permitirá, cualquiera que sea el progreso,
que esa imagen que tenemos ahí de la familia o de la pareja, tal como la conocemos, se mantenga. Se evolucione, adecuada a los cambios que existan, pero se mantengan los valores que ahora nosotros consideramos importantes. Que la técnica y el progreso permitan que seamos más humanos y no menos humanos. Cualquiera que sea la ciudad del futuro, que ese sea el futuro de la humanidad. Muchas gracias.